Bien, buenas tardes. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos en la asignatura de métodos matemáticos para estudiantes de ingeniería, matemática avanzada para ingenieros. Hoy vamos a trabajar una tutoría con otro ejemplo en la parte de ecuaciones diferenciales parciales por el método de separación de variables. Estamos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. En la clase pasada nosotros trabajamos la ecuación del potencial de Laplace para un problema de Dirichlet limitado a una región rectangular, 2D, 2 dimensiones. Y hoy vamos a trabajar la ecuación de Schrödinger para el potencial del átomo de hidrógeno. Bueno, en realidad no la vamos a trabajar para el átomo de hidrógeno, sino para el oscilador armónico. Y la vamos a trabajar en coordenada esférica. Entonces, simplemente decíamos que estamos resolviendo ecuaciones diferenciales. La técnica es de variables separables o separación de variables, pero estamos tomando algunas ecuaciones que tienen nombre ya, eso lo aclaramos. Vamos a trabajar. Miren, antes de seguir en esta tutoría, este material que ya tenía previamente preparado, tiene el desglose, ya le dije que se lo voy a hacer llegar. Y he incluido, o sea, en el material hay un desglose muy detallado. Como ya sabemos nosotros, esta señorita es la ecuación de Schrödinger. Perdón, esta señorita es la ecuación de Schrödinger que está ahí. Que ya la habíamos visto anteriormente cuando dimos la ecuación de Airy, o sea, las funciones de Airy en el primer día que se introdujo, y además se dio una aplicación para un potencial. Entonces, esto simplemente es una ecuación diferencial en derivadas parciales cuando la función de onda, como es este caso, es una función que depende de 3 variables. Aquí la tenemos en coordenada esférica, r, θ, phi. O sea que nosotros vamos a trabajar en coordenada esférica y ya habíamos dicho que lo que nosotros buscamos cuando resolvemos la ecuación de Schrödinger para un sistema particular es esta función, que es la solución de la ecuación, la función incógnita. Que esa función se llama función de onda, habíamos dicho, la solución, en honor a la ecuación de onda clásica, no cuántica, porque esta interpretación para esta función no es que ella me va a dar lo que se calcula usualmente cuando, o sea, no me va a dar la posición, ni me va a dar ninguna de las observables, porque aquí lo que se trabaja es con el módulo de ella en términos probabilísticos. Pero de todas formas, esas son informaciones generales que a nosotros por el momento no nos competen mucho, pero ya que esta ecuación tiene un nombre, es bueno saber qué representa, ¿verdad? Habíamos dicho también que este era el potencial, la energía potencial asociado al sistema con el que se vaya a trabajar. Entonces, en este caso de hoy, cuando avancemos un poquito, lo que vamos a ver es que el potencial que vamos a usar es el asociado a un oscilador armónico. Si yo usara el potencial asociado al átomo de hidrógeno, sería la misma ecuación, pero ya entonces las funciones de onda serían para ese sistema. También habíamos dicho que E representa la energía del sistema y es una incógnita, que para este problema representarían los valores propios de las funciones de onda que se calculen. O sea, que los valores de energía son valores propios en términos matemáticos y las funciones son funciones propias de un operador diferencial, porque esto representa un operador diferencial. Todo esto ya entonces aclarado,
Seguimos. También recordamos que H era la constante de Planck, esa H barra. Y aquí entre 2 veces la masa de la partícula en cuestión. Y este señorito es el laplaciano. Sabemos nosotros que si estamos trabajando en coordenada esférica, ya el laplaciano lo recordamos en coordenada rectangular, pero si vamos a la coordenada esférica, el laplaciano, usando la sustitución, pueden ver eso en el proceso en los videos que le pasamos, cambiar, que hay hay como 3 videos solamente para cambiar el laplaciano de coordenada rectangular a coordenada esférica. Aquí lo que hemos hecho es ya copiarlo. Entonces, el laplaciano en coordenada esférica es este operador. Ese operador lo vamos a desglosar un poquito más. Simplemente calculando estas derivadas, simplificando, al final se puede ver así. ¿Por qué lo hemos desglosado así? Porque este operador, al desglosarlo así, el laplaciano en coordenada esférica, que es equivalente, cualquiera de esas 4 formas son equivalentes, pero lo hemos desglosado como la última porque lo que está entre corchetes es otro operador, que se llama operador angular. Esa que está entre corchetes. Fíjese que la parte que está entre corchetes solamente representa la parte de los ángulos en la coordenada esférica, o sea, no tiene elementos radial. A la parte que va a depender de R se le llama radial y a la parte que va a depender de los ángulos se le llama angular. Entonces, ahí automáticamente ahora se ve aquí que a esta parte que está aquí se le da ese cambio que es -1 entre h barra cuadrado, h barra ya sabemos que es la constante de Planck, por el operador L cuadrado. O sea, todo esto le llamamos esto. Y entonces el laplaciano también se le puede escribir de manera más simplificada de esta forma, que es equivalente a lo mismo que teníamos anteriormente. Es equivalente. Un poquito como para que la gente también sepa de dónde viene la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger, en realidad, lo que quiere representar es la energía total del sistema, de un sistema. Entonces, en términos de teoría de operadores, hay un operador que se llama hamiltoniano, y el hamiltoniano, bajo ciertas condiciones, representa la energía total del sistema, que sería la energía cinética más la energía potencial. Este es el operador energía cinética y este es el operador energía potencial. Entonces, el operador hamiltoniano, haciendo la traducción del laplaciano ya, se vería así, poniendo nosotros nuestro laplaciano, que lo tenemos aquí. Entonces se vería así. Es el hamiltoniano. Entonces, ¿qué es lo que dice la ecuación de Schrödinger? La ecuación de Schrödinger lo que dice es que el hamiltoniano, actuando sobre la función de onda, es igual a la energía por la función. Lo único que la energía está colocada de este lado. Entonces, por eso es que es un problema de valores propios, porque esas son las funciones propias del hamiltoniano y la energía son los valores propios. Entonces, lo que hemos hecho ya es desglosarlo por qué sale. Ya esa ecuación en coordenada esférica ahí está planteada. Y quise poner el operador así para que se vea. Este es el operador más esto actuando sobre la función. Igual a la energía por la función, pero que se copió de este lado.
y se sacó el factor común la función. Nada, ya eso está ahí escrito. Y vamos a seguir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Nada, resolver esta ecuación diferencial. Pero recuérdense que nosotros la ecuación diferencial por el momento la hemos planteado, pero no estamos diciendo con qué potencial estamos trabajando. Por eso lo dejamos indicado. Potencial. Entonces, ahora viene la técnica. La técnica que vamos a utilizar, recuérdese que L cuadrado, o sea, L cuadrado lo podemos representarlo como lo vimos en la parte pasada. Todo esto lo podemos representar en términos del L cuadrado. Miren, separamos variables para un campo potencial central. Lo que estamos diciendo es que, bueno, vamos nosotros a suponer que estamos actuando sobre un campo potencial central, pero todavía no lo hemos puesto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a separar variables. En la técnica de separación de variables, lo primero que nosotros hacemos es, que suponemos una solución de esta forma, como ya habíamos dicho, separación de variables. Entonces, suponiendo una solución de esta forma, y mayúscula y R de R. O sea, estamos suponiendo que hay una solución de dos funciones, una de dos variables, que vamos a ver más luego que esta señorita se van a llamar armonios esféricos, esta, y otra de una variable. Recuérdense que esa es la técnica para separación de variables. Se supone que existen productos de variables separadas, se derivan y se sustituyen en la ecuación. Esta es nuestra ecuación que queremos resolver, que otra vez se ha escrito igual y ahora en ella se ha sustituido. Se ha cambiado la función por estas dos funciones para aplicarle el operador. Este operador va distribuyéndose sobre la función. Recuérdense que el operador L cuadrado no depende. El operador L cuadrado aquí hay un pequeño error de escritura porque ya dijimos, o sea, no es error de escritura directamente, porque todo esto es L cuadrado. Si usted multiplica, o sea, no es un error de escritura, es aclarar. Si usted multiplica esto por h cuadrado, entonces le va a quedar que esto que está aquí arriba es menos h cuadrado, o sea, L cuadrado sería esto. Pero lo que estamos aclarando aquí es que esto no depende de R. Por eso, cuando distribuimos el operador, lo que hemos hecho ahí se puede ver directamente el operador actuando sobre este producto y estas derivadas parciales, ninguna tienen a R. Entonces, distribuyendo el operador, es como que la R sale solamente a la parte que tiene derivada con respecto a R. ¿Lo ve? Aquí. Y ya aquí se ha derivado y lo que prosigue aquí es separar variables, que está hecho el proceso de aritmética. Fíjese que ya en esta parte quedan separadas las variables. De este lado tenemos que todo esto depende de R y de este lado tenemos toda esta parte de la parte angular. Con el operador L cuadrado, que esto es L cuadrado, ya sabemos que es esto, actuando sobre la parte angular.
¿Qué seguía cuando estábamos resolviendo por separación de variables? Como estas son variables distintas, entonces ahí venía que para que estas dos expresiones fueran iguales, entonces tenían que ser igual a una constante, recuerden. Entonces, ¿cuál es la constante que se ha seleccionado? Fíjense que ahí tenemos la misma igualdad, pero ahora igual a una constante. En este caso, la constante que se ha seleccionado es la constante que se tomó convenientemente de esta forma. Recuérdense que la ecuación que estamos resolviendo ya tiene nombre y esa constante representan algún elemento dependiendo del sistema que se esté resolviendo. Entonces aquí la constante usada se tomó de esta forma, L por L más 1, L minúscula. Y de ahí surgen dos ecuaciones diferenciales. Una ordinaria, porque ya la radial es ordinaria. O sea, la radial igual a esto. Y otra parcial, porque la de L cuadrado sigue siendo una ecuación en derivadas parciales. Fíjense ahí están las dos, ya separadas. Esas dos ecuaciones diferenciales, esta se llama la ecuación radial. Recuérdese que esto se debe hacer indistintamente del sistema que se esté resolviendo. Aunque aquí decimos que esto es el oscilador armónico, en realidad todavía no hemos usado el caso de que eso sea el oscilador armónico. ¿Por qué razón? Porque no hemos sustituido el potencial. Lo que estamos diciendo es que más adelante el potencial que vamos a usar será el potencial del oscilador. Pero si usamos el potencial del átomo de hidrógeno, entonces lo que estaríamos resolviendo es la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esas dos ecuaciones y ya empezamos a acomodarlas. La primera ecuación, la radial, recuérdense que a esta le vamos a llamar radial y a la otra angular. La ecuación radial hemos llevado la constante del otro lado y en la angular hemos multiplicado por y mayúscula h barra cuadrado del otro lado y la hemos, fíjese que eso era lo que le estaba diciendo. Estos pasos están tan desglosados que ya están escritos aquí, no tengo que ponerme a escribirlo, ¿verdad? Entonces estas siguen siendo estas dos ecuaciones, simplemente escribiéndola distinto. La primera, o sea, la radial, entonces lo que hemos hecho en este paso es lo siguiente, es llevar el término de la energía del otro lado. Aquí, distribuir la multiplicación y llevar el término de la energía del otro lado. La angular ahí la he dejado igual. Y aquí la misma ecuación ya la vemos así de esa manera simplificada. O sea, como recuérdense que R es la solución de la radial e Y la del angular. O sea que aquí se reduce. Resolver esa ecuación se reduciría a resolver la ecuación 31 y 32. La 31 es la radial y la 32 es la angular. Para este problema, también este problema dice que los armonios, porque todavía no lo hemos calculado, pero estos señoritos serán los armonios esféricos, son las funciones propias del operador L cuadrado. Y que los valores propios son estas constantes que están aquí. Bueno, ya de aquí en adelante todo esto es repaso. Como mismo dijimos en la clase anterior, que cuando usted lleva ecuaciones ordinarias, por ejemplo, la ecuación 31 es ordinaria, es un repaso de ecuaciones diferenciales. Bueno, la número 32 es en derivadas parciales. Y ya entonces ella sería volver a hacer otra de derivada parcial. Pero la número 31,
que es la ecuación radial. Aquí la tienen. Entonces le dice lo siguiente. Primero, en la número 31 se hace un poco de aritmética para luego empezar a resolverla. La número 31 se reescribe así, mírala ahí. Y ahora es que ya entra al terreno del oscilador armónico, porque ahora es que vamos a sustituir el potencial. Hasta ahí, la ecuación de Schrödinger simplemente lo que se hizo fue separarla sin usar el potencial, y ese procedimiento habría que hacerlo indistintamente del sistema que se vaya a resolver. Ahora, si el potencial es el del oscilador armónico, que es igual a una constante K, que usted sabe que sería la constante de resorte por la ley de Hooke y todo lo que usted quiera analizar. Recuérdese que estamos en 3D. Y entonces R sería esto, este es el potencial para el oscilador armónico. Simplemente no hay que hablar tanto de eso. Se sustituye el potencial en la ecuación diferencial y la radial queda de esta forma. Recuérdese que la constante de separación de variables hay que calcularla siempre. Y va a surgir de la misma manera que la técnica ya explicada. Bueno, esta es la ecuación radial para el oscilador armónico. Una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, pero con coeficiente no constante. O sea, ¿por qué? Porque la incógnita es R mayúscula, pero aquí en los coeficientes usted ve que no son constantes los coeficientes. De todas formas, en ecuaciones diferenciales, usted resuelve ecuaciones diferenciales con coeficiente no constante. Ahora, ¿cuál es la técnica que se va a utilizar aquí primero? Una sustitución. Esto lo voy a pasar un poco rápido porque ya de ecuaciones diferenciales, que es prerequisito de esta asignatura, ustedes la conocen, pero voy a desglosar por si algún estudiante de ecuaciones diferenciales estaría viendo el video, de la ordinaria me refiero. Entonces, mire aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Vamos a tomar primero una sustitución en la ecuación diferencial. Es decir, nos vamos a mudar de la variable R, que es la solución radial, a la variable U. O sea que vamos a tomar una sustitución que mi U va a ser igual a R por R minúscula, que es la variable independiente, por R mayúscula. Los pasos son sencillos, simplemente se sustituye donde quiera que esté R por R mayúscula U, y además hay que sustituir la primera y la segunda derivada. Entonces, esos pasos ya no lo escribí aquí, pero indiqué cuál es la sustitución. Recuérdense que cuando resolvemos, si encontramos resolvemos para U, perdón, después simplemente retomamos la variable R, porque R sería igual a U sobre R minúscula. Con ese cambio de variable, la ecuación diferencial, ya vista aquí, se convierte en esta ecuación diferencial 33. Ahora para U como nueva variable. U en términos de R minúscula. Entonces, esa ecuación diferencial se ha reescrito otra vez. Sigue siendo una ecuación diferencial de segundo orden con coeficiente no constante, porque aquí está la R minúscula. Pero esa ecuación diferencial la seguimos acomodando. ¿Cómo se acomoda? Se toman, para no lidiar tanto con todas esas constantes, se toman dos constantes que dependen de R, alfa sub R, igual a todo este paquete que está aquí. Bueno, a todo no, sino ahí dice 2 veces M. O sea, se toman estas constantes. Esta que está aquí sería esta. Y esta es la otra. Por el R cuadrado.
fíjese que tomando esa constante, esta ecuación diferencial se transforma en esta. Y ahora se hace una técnica que es analizar el comportamiento posible de la solución de la ecuación diferencial por zona, por parte. Por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Cómo se vería esta ecuación diferencial? Eso se llama comportamiento asintótico algunas veces, junto con ciertos comportamientos locales. ¿Qué pasaría con esta ecuación diferencial si R crece infinitamente? Entonces, si R crece infinitamente, la solución de esta ecuación en el comportamiento, este término tendería a cero, ¿verdad? Este término tendería a cero. Entonces, si ese término tiende a cero, sería que la solución de esa ecuación se comporta como la solución de esta cuando R crece infinitamente. Es un comportamiento asintótico. Usted quizá no lo recuerda, aunque lo debería, pero esta ecuación diferencial, esta que está aquí, esta ecuación diferencial es un acomodamiento de la ecuación de Hermite. Yo le oriento, le recomiendo a que revise la ecuación de Hermite. Entonces, esa ecuación diferencial, ya yo no estoy desglosando los pasos de la solución de ella, sino que ya estoy poniendo la solución de esta, que es una solución que queda en términos de los polinomios de Hermite, de esta forma. O sea, la solución para una ecuación diferencial de esta forma ya la conocemos. Entonces, como la conocemos, ya lo escribimos de una vez. O sea que la solución de esta ecuación diferencial es una función u que depende de R, dado por una constante de normalización, por la función exponencial elevado a la menos beta R, que es la constante que está aquí, entre 2 por R cuadrado, por los polinomios de Hermite, cambiándole la variable independiente por la raíz cuadrada de esta constante, por la variable independiente R minúscula. Ya le había dicho que aquí van a salir funciones especiales de las que conocemos anteriormente. Y además, esa solución para la ecuación, para esa ecuación, va a exigir que esa solución va a exigir que esta constante que está aquí sea esos valores de n es un número natural. Con esta condición, sustituyendo quién es esta constante, igualándolo a n, se obtienen los valores de la energía en términos de n, valores discretos de la energía. Pero ¿qué pasa? Usted va a decir, bueno, recuérdense que lo que se ha escrito es la solución de esta. Y este es un solo comportamiento de esa solución. Este es un comportamiento solamente cuando R crece infinitamente, pero la que queríamos resolver es esta. En realidad, eso es lo que justifica que se tome otra sustitución, porque ahora yo tomo una sustitución para U, de manera que U sea igual a esa función exponencial multiplicado por otra desconocida que L de R.
derivamos y sustituimos en nuestra ecuación, en esta señorita. Recuérdense, esta sustitución está basada en lo que ya dijimos, sea justificada por eso. Entonces, aquí le dice, bueno, y seguir un procedimiento análogo al que se siguió en la coordenada cilíndrica. Lo que pasa es que ya esa ecuación se resuelve o se ha resuelto varias veces. Entonces, lo que vamos a hacer es seguir un procedimiento. Ahora nosotros vamos a pasar, o sea, nosotros podíamos seguir ese camino y seguir un procedimiento análogo y resolver la ecuación diferencial. Pero aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, o sea, no nos vamos a ir por ese camino. Podríamos elegir esto, sustituir y seguir el mismo procedimiento. Pero aquí vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos esta ecuación diferencial, que es esta. Y entonces, nosotros sabemos que el potencial es igual a esto. Vamos a introducir la frecuencia. Nosotros sabemos que la frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de la constante de resorte entre la masa. De ahí un despeje maravilloso. La constante de resorte es igual a la frecuencia al cuadrado por la masa. Y entonces escribimos el potencial en términos de la frecuencia, que ya lo sabemos. Eso es física básica. Luego, lo que hemos hecho aquí entonces es reemplazar acá, que era la constante de resorte. Recordamos aquí también que la sustitución, o sea, que U era igual a R por R mayúscula de R, perdón. Entonces, ¿en qué se convierte esta ecuación diferencial cuando expresamos a esto en términos en esta? Usted diría, bueno, pero que no hay que escribir todo eso porque eso ya se ve directamente, ¿sí? Simplemente lo hemos escrito. El otro procedimiento no es el que estamos siguiendo, pero se justifica, está basado, se relaciona con la ecuación de Hermite y todo eso. Ahora, la ecuación se transformó en 34 y ahora en esa ecuación de 34 que está ahí, vamos a hacer esta sustitución. Fíjense que esta sustitución es una sustitución que está cambiando no a la U, sino a la R, que es la variable independiente. Entonces, me estoy mudando, digo que R, que Z es igual a la raíz cuadrada de alfa por R, siendo alfa, en términos de la constante física, la masa por la frecuencia entre la constante de Planck. Bueno, esto es aritmética porque obviamente si reemplazo la variable independiente, tengo que ahora tener derivada con respecto a Z, no con respecto a R. Entonces, estas son la equivalencia. Que usted si lo quiere así por la regla de la cadena. Derivar con respecto a Z sería lo mismo que 1 sobre esa constante por la derivada con respecto a R. Y la segunda derivada también. Y todos los otros elementos que tengo que reemplazar, aquí están pues desglosados. ¿Para qué? Para cambiar esta ecuación diferencial ahora, en términos de R minúscula, cambiarlo en términos de Z. Entonces, esa ecuación 34, con esta sustitución, se vería en un primer paso así, y después dividiendo entre el alfa, se vería así. Y se está recordando que alfa era esto, para que no se olvide. ¿Qué pasa? Está recordando que alfa era eso, y se está recordando, si quiere volver atrás, sustituyendo todos los elementos. Simplemente, todo esto lo estoy llamando una constante lambda, y además se ve que todo esto es igual a 1.
sea, o se puede verificar. Con esos cambios, fíjense que aquí aparece la constante lambda y está justificando porque tengo que simplificar todo este embrollo. Y se ve así, como está en 35, con esos cambios. Luego, aquí se hace el análisis asintótico en esta parte y se ve que esta ecuación 35, cuando z tiende al infinito, se obtiene nuevamente una expresión en términos del polinomio de Hermite para ello. Pero también lo que estoy diciendo es, porque eso era como un repaso para los muchachos, pero que si yo quiero, me puedo ir por ahí, pero que tampoco lo voy a hacer, tampoco me voy a ir por la expresión por los polinomios del Hermite. Yo me puedo ir por ahí. Recuérdense que hoy dijimos que íbamos a trabajar y que iban a aparecer las funciones especiales. O sea, que esa solución de esa ecuación, haciendo el comportamiento asintótico, también se queda como una en términos de los polinomios del Hermite. Pero no nos vamos a ir por ahí. ¿Qué hacemos? Otra sustitución. Z cuadrado lo llamamos T ahora. Todo el cambio de mudarse de Z a T y la ecuación 35 se convierte en la ecuación 36 con ese cambio de variable. ¿Para qué nos hemos ido por ahí? Bueno, para compararla con otra ecuación. Y qué bueno, porque este curso es de método matemático y en este curso eso es lo que estamos repasando. A través de esa ecuación estamos repasando varias de las que daban funciones especiales. Entonces, analizando el comportamiento de U de t, nosotros observamos lo siguiente. Por ejemplo, cuando t crece, esta ecuación diferencial es equivalente a esta que está aquí. Cuando t crece, o sea, usted puede dividir todo aquí entre 4t y hacer el comportamiento cuando t crece y se va a dar cuenta que hay ciertos términos que se van a simplificar y le va a quedar ese comportamiento. O sea, ese comportamiento. Esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial simple porque es de segundo orden con coeficiente constante. Para que no se confunda, se le llamó U sub 2, ¿verdad? Porque esta no es la misma ecuación. Esta ecuación es como el comportamiento de esta cuando t es un valor grande. Entonces, es una ecuación diferencial simple con coeficiente constante cuya solución inmediatamente se conoce y es estas dos soluciones que están ahí. Esas dos soluciones es la solución de esa ecuación diferencial. Entonces, ese es el comportamiento cuando t es grande. Pero, si analizamos el comportamiento cuando z tiende a 0, que es lo mismo que decir cuando t tiende a 0, porque recuérdense que estamos tomando la sustitución de que t es igual a z cuadrado. Entonces, esa ecuación diferencial tiene este comportamiento. Tiene este comportamiento que está aquí. Y entonces, esta ecuación tiene la solución de esta manera. O sea, esa ecuación que queda ahí de ecuaciones diferenciales ordinarias es una ecuación de Cauchy-Euler para z. Pues si usted multiplica por z cuadrado, la segunda derivada tendría un término de z cuadrado y esta que no tiene constante. Es una ecuación de Cauchy-Euler
Y como ecuación de Cauchy-Euler, usted sabe que se toma una sustitución de esa manera y se llega a encontrar las soluciones de esta que está aquí, que serían estas dos soluciones, ¿verdad? De esas dos soluciones, que yo le decía en la clase anterior, que cuando se está resolviendo un problema matemático es diferente a cuando las variables representan algún problema de aplicación. Entonces, la función de onda tiene que tener ciertas propiedades, y es que deben ser, físicamente debe ser que sea cuadrado integrable, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque el cuadrado, ya habíamos dicho que de la función de onda, en términos de ella se puede calcular una probabilidad, porque ella representa una densidad de probabilidad. Entonces, si yo voy a integrar sobre todo el espacio en cuestión, la función de la densidad de probabilidad tiene que darme 1. Por ejemplo, para determinar la probabilidad de que una partícula esté en todo el espacio. Bueno, de alguna manera tiene que dar el 100%. Entonces, ¿qué pasa? De estas dos soluciones, se dice que para ellas dos, las dos no clasifican para ser tomadas como parte de la función para la función de onda. Entonces, para la solución, esta que está aquí, se observa que esa solución, como está elevado a un exponente negativo, se observa que en cero diverge, o sea, da infinito. Lo que contradice el supuesto inicial de que si yo tenía la igualdad en términos de esto, entonces que ella en cero de cero, entonces no va a satisfacer las condiciones requeridas para la radial. Por lo tanto, se descarta esta y se toma solamente la segunda. Pero eso es por el problema que ya dijimos, de una necesidad que le imponemos a la función de onda. El otro comportamiento se hace cuando z tiende al infinito. Entonces, cuando z tiende al infinito, aparecen las soluciones, y de esa solución ya nosotros hacemos un procedimiento igual para tomar. Dice, por el criterio de las condiciones límite impuestas sobre las funciones de onda, estas deben anularse cuando R crece infinitamente. O sea, las funciones de onda, cuando R crece infinitamente, deben anularse. Como se explicó anteriormente, eso era lo que le quería decir, y ahí lo que va a justificar. También aquí le dice otro libro donde aparecen resueltos estas ecuaciones por otros métodos particulares, como el libro de Levin en esa página. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Todo lo que hicimos fue analizar comportamientos locales y asintóticos para entonces tomar la solución U de esta manera, como el producto de esas soluciones por otra función. Entonces, nuestra U va a ser de la forma z a la p por e a la menos 1/2 de z cuadrado por esta función. Ya, entonces, tomando esa sustitución en esta, ahí se deriva. O si la quiere tomando esa que está ahí, que es lo mismo, con P igual a, ya sabíamos que P era L más 1 sobre 2. La ecuación diferencial, o sea, en esta ecuación diferencial, término de T, que es lo mismo, y derivando, aquí para esta derivada se ha elegí una variable que no era muy apropiada, porque elegí
a H igual a esto, pero para que le está recordando que esa H que se puso ahí no es la constante de Planck. Y donde estaba la derivada de H con respecto se llamaba Q, o sea, todas esas sustituciones con ese cambio de variable desglosando, todo eso es el desglose del cambio de variable. Con ese desglose de ese cambio de variable, llegamos a esta ecuación diferencial, 37. Esa ecuación diferencial 37, tomando estos cambios de variable, se convierte en 38. Y 38 es un caso particular de la ecuación hipergeométrica. 38 es un caso particular de la ecuación hipergeométrica. Entonces, ¿por qué no hemos ido por ahí? Bueno, para usar la ecuación hipergeométrica. O sea, vamos a ver esa sustitución y vamos a ver que con eso es toda eso aritmética que no me voy a detener tanto en ella. Y todo eso para ponerla como la ecuación hipergeométrica. Aquí le está recordando la ecuación hipergeométrica. También le está recordando las soluciones de la ecuación hipergeométrica. Todo eso es de la ecuación hipergeométrica. Para obtener la confluente a través de la hipergeométrica. Y entonces ahora vuelve a la ecuación y le dice, mira, la ecuación que tú estás resolviendo se ve así. Y esta es una hipergeométrica confluente. Entonces, como esta es una hipergeométrica confluente, con los cambios correspondientes, ya tú tienes tu función hipergeométrica. Y ya esa ecuación hipergeométrica que está ahí, ya tú la resolviste la parte radial, la ecuación hipergeométrica, imponiéndole la condición de que el límite cuando te crece de la función solución tiende a 0, tú vas a encontrar los valores para la energía en términos de esas variables que están ahí. Y ya la ecuación hipergeométrica tú la conoces. Para la energía, en términos de esta variable, tú vas a tener que la energía va a ser igual a 2 veces el número natural n sub 1 por L. L también va a ser un número natural, más 3 medios de H barra, que es la constante de Planck, por la frecuencia. Entonces, si tú le das los valores a N, recuérdate que N1 es lo que tú tienes aquí, tú le puedes llamar a N, a esto, a 2 veces N1 más L, le puedes llamar N, con N variando aquí, y también la puedes ver de esta manera, que es la que se conoce habitualmente para la energía, para el oscilador armónico, porque la energía ya se conoce. Entonces, recuérdense que la solución U, ya en términos, esta es la hipergeométrica confluente, se le llama. Ya la solución de U viene dada de esta forma. Y esta K1 es una constante, que esa constante en física se le llama constante de normalización, porque se quiere que la función de onda, cuando se le calcule la norma, esa norma de 1. O sea, que sean ortonormales. Que la norma de 1, sistema ortonormal. Y esta hipergeométrica ya se conoce, pero recuérdese que T fue una sustitución, entonces uno puede devolverse. ¿Qué devolverse? Bueno, devolverse a Z. Porque nosotros sabíamos que Z al cuadrado era T. Y además de Z, volverse a R.
porque nuestra variable original era R. O sea, estamos volviendo hacia atrás, miren. Donde está t ponemos z cuadrado y ahora z es igual a la raíz cuadrada para volver a r. Ahí yo no lo escribí. No lo escribí, pero lo que le estaba diciendo, por ejemplo, a los estudiantes en ese momento era que podían comparar las soluciones del libro con otro libro en particular. Y que además se estaba utilizando la hipergeométrica y que la hipergeométrica también se relaciona con los polinomios de Laguerre, como ustedes lo tienen en su práctica, ¿verdad? También se relaciona con los polinomios de Hermite, como lo tienen en su práctica y todo eso. Entonces, lo que viene ahora, en este caso, yo si quiero puedo dejar la solución en términos de la hipergeométrica, pero también viene una relación de ella en términos de los polinomios de Laguerre. Entonces, aquí lo que le está recordando a ustedes es la ecuación de Laguerre, que ya ustedes la conocen. Ecuación de Laguerre, lo tienen resuelto en el canal. Recuérdense que esa ecuación es una ecuación de Laguerre y que ahí salen los polinomios asociados, los polinomios de Laguerre de primer tipo. Se puede elegir una serie de potencias, sustituir y se llega a esa expresión de recurrencia. Y ahí salen los polinomios de Laguerre que ya usted conoce. Mírelo aquí. También usted sabe que los polinomios de Laguerre, a ellos yo le escribí esto porque se lo había dado en otra parte y usted ya lo vio en el caso de funciones especiales. Usted sabe que los polinomios de Laguerre tienen una relación de ortogonalidad con esta función de peso y la norma de dos de ellos que sean iguales pues va a dar n factorial al cuadrado. Si son diferentes da 0 porque esta es la delta. Entonces, lo que le está recordando es que esa ecuación se puede relacionar con la de Laguerre y también le recuerda la de Laguerre asociada, la general. Por ejemplo, cuando P es 0, esta que está aquí se convierte en esta que era la de orden 0. Entonces, en términos de la asociada, si yo lo que quiero resolver es comparando con la ecuación de Laguerre directamente, para no dejarlo así, pues me voy a mi función, a mi ecuación diferencial con f, le hago el cambio, y donde está esto pongo c menos 1, el equivalente, sabiendo que esto ya es c menos 1, y le hago el cambio, y ya esa ecuación, la hipergeométrica, yo la puedo escribir en términos de los polinomios asociados de Laguerre. Yo la podía dejar en términos de la hipergeométrica, la podía dejar en términos del Hermite si me hubiese ido por otro camino, pero la radial, que claro, esto está en términos de t. Recuérdense que t se muda para volver a la otra variable. Entonces, la hipergeométrica tiene una constante por los polinomios de Laguerre. C menos 1, recuérdense que ese C es una constante que aquí está L. C menos 1 es L más un medio. Y aquí le llama a esta constante K2 para que no la confunda con la constante K1 para la expresión. Y entonces la U entera, aquí está como esta función por los polinomios asociados de Laguerre. Los polinomios asociados de Laguerre tienen estas relaciones de ortogonalidad. La derivada también enésima de ello
es igual a menos 1 a la n, y tienen estas relaciones de ortogonalidad. Y ahí también se puede ver cuál sería la norma. Eso es para conseguir quién sería esa constante con la relación de ortogonalidad. Se usa la relación de ortogonalidad. A ese producto de esa constante se le llama K sub NL y se encuentra esa constante con la relación de ortogonalidad. Aquí hay un poco de aritmética para encontrar la constante. Este proceso fue hecho para acomodar esa constante de manera que diera igual a un desarrollo de otro libro, porque eso que está ahí yo lo desarrollé en una parte de la tesis mía, porque yo trabajé con el oscilador armónico. Por eso esto es simplemente mucha aritmética. Ahí está recordando la función gamma para acomodar esa constante, que se vea igual que en otra parte, y ya luego llega a que la constante es así. Recuérdense que el alfa se conocía. Todo eso fue para llegar a que esa constante también aparece en el libro de Cetil de mecánica cuántica en la página 300, y que es la misma, ¿verdad? Aunque el libro no da ninguno de esos pasos. Y que es la misma que se presenta ahí. Pero eso para nosotros no, en este momento no importa mucho. Claro que esa constante se calcularon algunos para ver que se obtenía la misma que tiene el libro. Y finalmente, entonces se escribe la función hipergeométrica en términos de los polinomios de Laguerre. También se puede usar el símbolo de Pochamer en vez de la función gamma. Se recuerda que los polinomios de Laguerre de orden 1 medio y menos 1 medio se relacionan con lo de Hermite. O sea que si anteriormente no hubiésemos ido por el otro camino, vamos a tener solución en términos de Hermite, pero no es que son diferentes, porque se pueden, hay relaciones equivalentes. Si se usa el símbolo de Pochamer, que ustedes han visto anteriormente, que tiene una relación con la gamma, también se puede escribir así. Y entonces, ya la solución de la radial, la parte radial, queda en términos que, como ya vimos aquí, vimos quién es la constante y lo vimos aquí atrás. La parte radial, la U, mírala aquí. Claro, recuérdese que tiene que cambiar a T en términos de Z y Z en términos de R. Pero ya esa aritmética de cambio simplemente no la escribimos. Entonces la parte radial ya se resolvió para el oscilador armónico. Perdón, para el oscilador armónico. ¿Cuál es la ecuación que falta? La angular. Aquí, antes de resolver la angular o de hacer algunos pasos para ella, se le dice al estudiante que esa ecuación angular, esa que da los armonios esféricos, está resuelta en el libro de Levin de química cuántica, en esta página de la 107 a la 113. Y hay otras explicaciones que doy aquí en términos del operador L cuadrado, que tiene los mismos valores propios, las mismas funciones propias de LZ, el operador LZ, pero eso no viene al caso en este momento. Antes de continuar, que lo único que nos falta resolver es esa, para que quede resuelta la ecuación de Schrödinger para el oscilador armónico, 3D, 3 dimensiones. Y voy a recordar otra vez que la radial ya se resolvió, que la radial queda ya en términos de los polinomios asociados de Laguerre, que también pudo haber quedado en términos de los polinomios de Hermite, y todo esto. Solamente nos falta entonces resolver esta, la angular. Bueno, pues para la angular venimos
Recuérdese que ya estos valores fueron calculados, quedaron calculados como en la parte anterior, que toman los números naturales, 0, 1, 2, sucesivamente así. Entonces, esta armonio es otro ejemplo de ecuación diferencial en derivadas parciales, esta otra. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a volver a hacer es a separar variables. Recordamos que L cuadrado es esto. Por comodidad, esta constante la vamos a tomar de esta manera ahora, para escribir menos. Y entonces venimos otra vez a separar variables. Ojo, se pudo separar, se pudo haber separado directamente poniendo la 3 desde el principio, pero este camino lo he seguido para que se vea y se distinga la parte radial de la parte angular y además se conozca los armónicos. Porque este ejercicio por separado, pues, es ya un ejercicio también, es otra ecuación diferencial en derivada parcial. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Otra vez separando variables. Hemos asumido que este es el producto de estas dos funciones, se han sustituido y se separó variable. Mírenla aquí. Luego de separar variable, ¿qué viene? La constante de separación de variables. Es decir, se ha escrito la ecuación y para que se distinga le he agregado en dos partes, aquí y aquí, que es la misma. Ahí entonces resultan dos ecuaciones diferenciales ordinarias otra vez. Dos ecuaciones diferenciales ordinarias otra vez. ¿Por qué? Porque si tenemos una igualdad entre esas dos ecuaciones diferenciales que dependen de variables diferentes, son iguales si son iguales a una constante. Esta es la constante de separación de variables, surgen las otras dos ecuaciones. Y ahora esas dos ecuaciones se resuelven. La primera, la 45, da un poquito más de trabajo, pero va a ser fácil. Pero la que es súper inmediata, y claro, esto ya es ecuaciones diferenciales ordinarias, pero que lo resuelvo también para llegar a la solución. Y aprovechando el tema de funciones especiales. Y además entendiendo por qué son funciones especiales, porque ahí se ve de una vez la parte de las funciones especiales. O sea, son funciones que salen, se aplican, aparecen en problemas y estamos viéndolo aquí. Entonces, aquí le dice que nosotros usamos la constante y le vamos a poner M1 a la constante, pero que no confunda esa constante M1 con lo que era la masa. Recuérdense que había una M de masa, pero que aquí como usamos M1, no la confunda con lo que era la masa, es lo que le está diciendo. Recuérdense que había una M para la masa, por eso le pusimos M1. Estas dos ecuaciones reciben el nombre de cenital y azimutal, respectivamente. Entonces, resolviendo la segunda, que es inmediata, esta. Porque una ecuación diferencial de segundo orden con coeficiente constante. Entonces, la solución ya está dada ahí. Ese dio una función exponencial de número complejo periódica. De una vez, esa constante, porque para la física y además seguimos aplicando eso que estamos haciendo, recuérdese, nos interesa de saber cuál es el valor de esa constante, de manera que la norma de la función dé igual a 1. Entonces,
Esta función exponencial, sabemos, en variable compleja es periódica de periodo 2pi, de periodo 2pi, 2pi. Aquí hay un error de escritura. Entonces nosotros tenemos que esa función va a cumplir con esto. Y de ahí, de esta igualdad, calculamos los valores de m, que era la constante de separación de variables, de la periodicidad de esa función. Y los valores de m van a ser esto. En realidad, lo que nosotros vamos a tener es que M1 va a variar entre menos L y L más adelante, porque L era estos valores, entonces M va a variar entre menos L y L, el L minúscula, que era la primera constante de separación de variables, recuerden. Ahora, vamos a usar el hecho de que la norma de esta función tiene que ser igual a 1, es decir, la norma en el espacio L2. Entonces, esta integral tiene que ser igual a 1. De aquí, resolviendo esta integral, se despeja la constante y se sabe el valor de esa constante de la función. Y esa constante entonces sería igual a 1 sobre raíz de 2pi. Y ya se tendría la solución para esa función. Serían esto con los m variando en esta parte. Ya ahora lo que hay que resolver es la otra ecuación diferencial ordinaria, la azimutal. Entonces, para resolver esa ecuación diferencial se usa esta identidad. Esa identidad se reescribe de esta manera. Se hace un cambio de variable. Donde está x se pone coseno de teta, con teta variando de 0 a pi medio. Aunque luego vamos a ver que teta va a variar desde menos pi a pi también, o sea que. Pero esto es para justificar o sea, para usar identidades trigonométricas básicas para explicar cómo voy a cambiar esta ecuación diferencial, porque yo me estoy mudando a la variable x. Usando estas relaciones básicas de trigonometría elemental, y cambian los operadores y la ecuación diferencial se convierte en esta. Quizá usted no se recuerda, aunque lo debería hacer, pero esa que está ahí, esta señorita que está aquí, recibe el nombre de ecuación diferencial de Legendre asociada. Ojo, ya nosotros vimos Legendre. La Legendre que nosotros vimos fue con M1 igual a 0. Si M1 era igual a 0, nos quedó la Legendre que nosotros buscamos hasta las funciones de Legendre de segundo tipo. Pero esta es la asociada. Nosotros resolvimos, vimos hace como 2 o 3 clases, lo tienen ahí, cuando M1 es 0, que es un caso particular de esto. Entonces, esa ecuación asociada de Legendre, lo que le está diciendo ahí, que tiene puntos singulares en 1 y en menos 1, ya todo eso es de ecuaciones diferenciales. Se hace un análisis asintótico de ella. Cuando tiende a 0, si tiende al infinito, se resuelven las equivalentes de la misma forma anterior. No voy a desglosar tanto. Y entonces, para la ecuación de Legendre, se toman soluciones de esta forma. Se toman soluciones de esta forma. Esta que está aquí, aunque se ve minúscula, esta es mayúscula.
donde u de x es otra función por determinar, y esta sustitución en la ecuación de Legendre asociada me va a dar esta ecuación diferencial que está aquí. Y esa ecuación diferencial, nosotros pudimos haber aplicado serie desde el principio, pero si haciendo estas sustituciones se simplifica el proceso. Eso es lo que pasa. Entonces, sustituyendo aquí, recuérdese que esta es la teta mayúscula, que aquí hay un error de copiado. Entonces se resuelve esta por serie en torno a 0, porque el 0 es un punto ordinario, serie de Maclaurin. Se deriva esa por la forma regular que se hace en ecuaciones diferenciales, se deriva, se sustituye, se simplifica y se llega aquí a la expresión de recurrencia. Esa expresión de recurrencia da una serie de manera infinita, como nosotros hemos dicho anteriormente, pero la serie infinita no puede ser una función de onda, lo cual crea una necesidad de truncar la serie, es decir, para que se quede en una serie truncada, ¿verdad? Que no sea una serie infinita. Y entonces el proceso de truncamiento se da diciendo que todos los términos a partir del K más 2 se van a anular. Y entonces, si truncamos, me queda la expresión de recurrencia, que es esta, igualada a 0. Cambiamos el índice para que se vea a partir del K más 2. No confundir ese K con la constante de allá atrás, sino es un índice. Y entonces, a partir de ahí se truncó, y de esta igualdad, de esa igualdad que está ahí, recuérdese que este valor era L minúscula por L más 1. De esa igualdad es que se va a salir la relación entre el L de separación de variable y ese índice. Y ahí es que se va a ver que el M varía entre menos L y L, como ya yo le había dicho. Porque ya esto lo conocemos. Entonces, damos la solución en forma de serie truncada, pero esa solución en forma de serie truncada se vería así. Y habría que calcular a esos coeficientes también. Esa solución, en realidad, a mí me parece un atropello a la matemática dar una solución así. Claro, el libro de Levin lo da así, ¿eh? Y entonces, uno diría, bueno, que los armonios, que ya vienen en términos de esos dos valores, lo de L y M1, sería el producto de esas soluciones por la otra que ya conocían. Y aquí yo digo algo, mire, en realidad expresar los armonios esféricos en esta forma es una falta de estética. Está muy fea. Claro, esa expresión es válida matemáticamente. Se va a quedar así, es válida. Pero los armonios se le puede expresar más bonito. Se le puede expresar más bonito, con más elegancia. Y entonces eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, ya nosotros sabemos que los polinomios de Legendre que nosotros resolvimos anteriormente era esto cuando m era 0, y esta era la ecuación de Legendre que ya resolvimos anteriormente. ¿La recuerdo? Cuando m sub 1 es 0. Y
esa es la ecuación de Legendre cuando m sub 1 es 0. Y entonces lo que estamos poniendo ahí es precisamente diciendo que los polinomios de Legendre, cambiando a esto por L para que la vean mejor, por L más L1. Entonces, estamos diciendo que esa es la ecuación de Legendre. Y entonces lo ponemos ahí. La solución, los polinomios de Legendre. Yo sé que a usted no le gusta mucho usar el L, sino el N como su índice, pero aquí ya está el L y ya le dijimos por qué. Entonces lo que estamos diciendo es que los polinomios de Legendre la satisface y esa ecuación es la de Legendre para lo de Legendre no asociado, ¿verdad? Que ya usted lo vio. Entonces, esos son los polinomios de Legendre, que ya incluso nosotros hemos dado aquí representaciones trigonométricas, representaciones integrales para ello. También en esa conocemos una fórmula de Rodríguez para los polinomios de Legendre, y también los polinomios de Legendre tienen una equivalencia en términos de la función hipergeométrica. También le mostré en clase anterior el libro de Reagan, y aquí dice página 79, donde usted puede ver los polinomios de Legendre en términos de la sumatoria también. También en esta clase, en esta materia, está García, que edita algunos videos, pero que también tiene un tema relacionado con la serie Fourier-Legendre, que le va a hacer una excelente presentación con un video explicándole la representación en serie Fourier-Legendre, pero Legendre de este tipo, ¿verdad? El primer orden. Y también los polinomios de Legendre tienen una función generatriz que también la va a abordar García desde un punto de vista de la aplicación física para el potencial, para un potencial eléctrico de dos cargas, la función generadora. Entonces la fórmula de Rodríguez que ya conocemos, y entonces muchas veces esa asociada que está ahí, para no escribirla así tan fea, porque esto fue, así quedó con esa sumatoria, cuando se resuelve así por serie como se vio ahí, el truncamiento. Pero hay otros libros que lo que hacen es resolver la asociada a partir de la no asociada. ¿Cómo lo hacen? Bueno, de esta manera, con este procedimiento. Conocemos la no asociada, que es esta, si a usted le gusta con N, que es esta. Conocemos la fórmula de Rodríguez para la no asociada, y a partir de esta, de la no asociada, que es esta, entonces generan la solución de la asociada. ¿Cómo se genera? Dice, bueno, recordando la fórmula de Leibniz, que nosotros la vimos anteriormente, la de la derivada, aquí está escrita la fórmula de Leibniz, pero mire, este S es arriba ahí en el exponente, que es la derivada n menos s. Esta ya nosotros la vimos anteriormente, la derivada enésima de un producto. Lo que se hace es derivar m sub una vez. Recuérdense que m sub 1 representa aquí, en términos de la expresión, m variaba desde menos L a L, pero derivar m sub una vez a la ecuación de primer orden. Entonces se pone y deriva, y derivando esa m sub una vez, llega a esta ecuación diferencial que está aquí. En esa ecuación diferencial que está aquí, se hace una sustitución llamando la derivada m sub 1, de orden m sub 1. Fíjese que aparece aquí. Si yo a la derivada de orden m sub 1 le llamo u, entonces esa ecuación se va a transformar en esta, con esta sustitución.
Y esa ecuación diferencial que está ahí ya es la que nosotros teníamos anteriormente. Solo que aquí no hubo que resolverla por serie, porque ya la solución de la nueva ecuación diferencial va a venir dada en términos de la derivada m sub 1b de la de primer orden, de esta manera. Para la que también conocíamos una fórmula de Legendre. O sea que los polinomios asociados de Legendre son estos. Fíjese que si m vale 0, entonces esta parte se simplifica porque da 1. Y esta parte se simplifica porque la derivada 0 es ella misma y va a ser simplemente los polinomios de orden 0 de Legendre son los que conocemos. Los polinomios de orden 0 de Legendre son los que conocemos. Entonces, la solución de esa ecuación son los polinomios de Legendre de orden M1 y ya entonces nosotros podemos escribir la solución de la que teníamos, lo podemos escribir de una manera bella, elegante, hermosa, sin escribir esa serie así truncada, simplemente en términos de las funciones asociadas de Legendre, que son estas que están aquí. Esto, que era la solución de la simultánea, son simplemente los polinomios, las funciones asociadas de Legendre, que son estas que están aquí, pueden venir así. Y como ahí le decimos el proceso para los m positivos, también lo podemos llevar para los m negativos, que se vería de esta manera. Y entonces nosotros podemos, si lo queremos reemplazar para volver a teta, recuérdese que x era el coseno de teta, volvemos en términos de teta, esta constante sale del proceso de normalización y entonces lo podemos escribir así, y los armonios esféricos en realidad de una forma estética se verían de esta manera. Fíjese qué elegantes se ven ahora. Esos son armonios esféricos, funciones de dos variables angulares que vienen dados en términos de las funciones de Legendre asociadas y el producto por la otra parte del otro ángulo en términos de phi, con M1 variando desde menos L a L y L siendo 0, 1. Entonces usted puede construir funciones esas. Esas funciones son muy importantes porque también los armonios salen cuando se resuelve la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno. Y esas funciones tienen interpretaciones. Esos valores L, que no lo quise cambiar, y M, si estamos trabajando con el átomo de hidrógeno, entonces eso L y eso M son lo que en física clásica serían los orbitales. Los orbitales, que por eso le quise dejar esa letra L y M. Pero en cuántica no existen orbitales, o sea que estos son funciones. Pero en clásica sí, porque recuerde la expresión del modelo atómico, los modelos clásicos, el modelo de Pasteur y cosas así. En forma resumida, ya entonces escribimos la función de onda de esta forma. O sea que la función de onda de la ecuación de Schrödinger para el oscilador armónico es el producto de los armonios por la solución radial. Estamos resumiendo todos los resultados. La radial, recuérdese que se quedó como el... Vamos a minimizarlo aquí para ponerlo un poco más grande aquí, que se vea más grande. Recuérdese que la radial
quedó como una constante, que ya calculamos esa constante por R elevado a la L por esta otra. Recuérdense que el alfa lo conocíamos. Y recuérdense que aquí teníamos C menos 1, pero C menos 1 era L más un medio. O sea, esos son los polinomios asociados de Laguerre. O sea, que las funciones de Laguerre salieron en la radial. Lo de Legendre asociados salieron en la angular. Se determinaron los niveles de energía para el oscilador armónico también. Y además aparecieron los armonios en una forma más limpia. Tenemos los armonios y también los armonios en términos de las funciones asociadas de Legendre, que también la tenemos ahí. O sea, se resumió la solución de esa ecuación. Y además se pueden obtener algunas configuraciones para la energía con esos valores que simplemente son configuraciones normales. Aquí hay un resumen de las funciones que aparecieron. Aquí más adelante se va a hablar del átomo de hidrógeno, pero también se está recordando funciones especiales. Mírenla ahí. Lo asociado de Laguerre, lo de Laguerre con A igual a 0, lo de Hermite, lo de Legendre en términos de sumatoria, y los armonios están allá arriba. Entonces, ahí nosotros terminamos. Se resolvió la ecuación de Schrödinger para el oscilador armónico por el método de separación de variables. Eso fue lo que hicimos. Se resolvió la radial, se resolvió la angular, otra vez por el método de separación de variables. Y ahí aparecieron estas funciones especiales. Yo creo que con eso está bien. Le pasamos el material a ustedes también para que lo repasen, lo estudien. Y nos vemos pues en la próxima clase. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Bye bye.